Hace rato que no veíamos Guanaco. Mirá, Sí. mirá, hay un montón más. Qué hermoso, está lleno. Bueno, supuestamente por acá la ruta 1. Atrás del montículo hay una zanja. Encontrar esto y con un caminito que me lleva al altar es lo más. Primero así solo. Exactamente. A ver. Entonces sabes qué es lo que estás comiendo. Y después te cuento de qué es. Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Tercer día que estamos en Camarones. con una energía. Está siendo un día hermoso. Estamos ahora en la Plaza San Martín. Muy bonita plaza, muchos árboles, el tipo de plaza que nos gusta a nosotros y Cuidadita, que extrañamos mucho. prolija y mucho verde. Ayer hizo mucho viento, literalmente todos estos días nos las pasamos trabajando, editando. Nuestra idea, si vieron el video anterior, no le quiero spoilear mucho, pero si no lo viste anda a verlo, era venir al camping. Pero bueno, llegamos tarde, nos fuimos para la estación de servicio a tomar algo calentito porque teníamos mucho frío, mucha hambre porque nos habíamos quedado sin comida después del acampe libre. Sí. Estando en la estación de servicio, las personas que estaban ahí empezaron a escuchar de nuestro problema y empezaron a averiguar ellos dónde podíamos hospedarnos, pero bueno, todos los precios eran medio elevados y uno de ellos dio la casualidad, Ariel. Gracias, Ariel, si está viendo este video, que la mamá Silvia tiene un lugar de hospedaje, la cual nos dio. Así que muchísimas gracias a Silvia y a Azul Viento, porque gracias a ella pudimos tener una ducha calentita, una cama hermosa con una vista al mar impresionante, Sí. una conectividad de Estábamos wifi. en un paraíso, la verdad que el lugarcito ese tiene absolutamente todo lo que necesitas, todo. Camarones es la localidad cabecera del departamento florentino Ameguino, provincia del Chubut, ubicado sobre la costa atlántica. Camarones es un pueblo costero muy pintoresco, un azul imborrable en sus costas, su prolijidad y anchas calles, el orden y la limpieza, sus casas típicas, lo convierten en el secreto mejor guardado de toda la costa patagónica. Y estamos en un pequeño problema. A partir del viernes, acá en Camarones y Comodoro Rivadavia, que es nuestro destino donde vamos a estar algunos días, se viene un clima complicado. Ráfagas de 80 kilómetros y mucha lluvia. Y Mucha nosotros lluvia. queremos seguir de acá hasta donde más se puede, hasta Comodoro, por la ruta 1, que es todo de ripio. Si no, tendríamos que subir por la ruta 3. Son 240 kilómetros, que lo tenemos que hacer en un día. En un día porque nos juega en contra el tema del clima. Realmente es para quedarte una semanita acá, es muy bonito, pero nos juega en contra del clima. Esta es Casita Azul de 1935, familia Fernando Robert. Toda hecha de chapa. Bueno, el color es recontratípico del mar, sería, ¿o no? Calculo que sí, no sé por qué usarían tanto azul pileta. Oh, permiso. Yo le rescato. Bueno, acá nos vio el vecino que estábamos Curioso. filmándole la casa y nos permitió entrar. ¿El techo es original? Es original. Las paredes también, nada más que por cuestiones de tiempo, las han empapelado. Yo hace poquito estoy acá. Ah. Me la prestaron. Ah, Y yo vivo con mis 3 hijos, ¿sí? bien. Y entonces hemos restaurado el piso, o sea, lo hemos recuperado porque está todo sucio, todo como... Claro, venía abajo, abandonado. Exactamente. ¿Y qué tal el clima acá? Porque el frío... El frío es frío. El frío es frío. El frío, sí. No hay con qué darle. El invierno es frío, frío. Y después tenemos un verano hermoso, sí. Van a ser 3 años que estoy acá en Camarones. ¿De dónde sos? De Bolsón. De Bolsón. Y nosotros acá dejamos la puerta abierta todavía. ¿Cuántos habitantes son? Y acá somos... ¿2000 puede ser? No, electorales habían... Sí, puede ser con todos los chicos en general. Eso es jamón crudo. ¿Jamón crudo y Está esto? ¿Torta frita? Tortas fritas que las hizo mi nene ayer. Tuve un reconocimiento hace poco, se hizo... lo que te conviene es ponerlo con un poquito de pan y probarlo, ¿sí? Después hacerte un sándwich. Ah, Pero pará. que sientas Solo, el bien gusto. Ah, primero así solo. Exactamente. A ver. Entonces sabes qué es lo que estás comiendo. Y
Y después te cuento de qué es. ¡No! ¡No seas así! Porque la magia viene de dónde. No sé qué estoy comiendo, pobre, pero está buenísimo. ¡Qué ¿Qué es? sabroso! ¿Qué se pueden imaginar que están Guanaco. ¡Qué sabroso! ¡Qué rico que es! Bueno, es lo que tiene toda la gente por ahí, un rechazo hacia lo que no conoce. Yo soy uno por ahí. No se puede comercializar en mercados Sí. porque todavía no hay un matadero para guanacos. Claro, no está preparado para hacer consumo a escalas grandes. Sí, pero sí nosotros, por ejemplo, hay un coto de caza que tienen los cazadores y como ellos saben que yo hago preparaciones, me lo venden. Como para las comunas, los pueblos, así Entonces, está me permitido el venden consumo. Y yo hago todo en base a guanaco. ¿Y? Yo no les puedo explicar el sabor que tiene esto, pero... A guanaco. No, es que no sé cómo sería la carne No, en sí tiene de un- guanaco. Esto es un espectáculo y es tan rico como el de vaca. Más, o más tiene mucho gusto. Y la torta frita también están Es buenísimas. buenísimo. Esto también producto casero. Todo casero. Hecho en casa. Ahí está, mirá, si andan por acá por Camarones, tienen que pasar. Estamos entrando a Casa Raval, almacén de ramos generales. Una casa que la construyeron, datan de antes del 1900. Tengo noción, o sea, hay escritos de 1898 y una foto tomada en 1900 y publicada en 1901 para la revista Caras y Caretas. El negocio en sí está antes de que se funde el pueblo. Había un caserío, alguna casa de algún habitante. Algo que leí que nunca cerró sus puertas, desde el día Nunca 1 que cerró. abrió jamás cerró No sus cerró, puertas. nunca cerró. Es una mezcla de antiguo y moderno. Entramos por atrás, todo al revés hacemos nosotros. En 1900, cuando inaugura este lugar acá, sacan una foto, pero la foto es enviada a Buenos Aires, tardó un año en llegar, un año. Recién ahí cuando se publicó en el diario fue donde se hizo, digamos, ¿cómo decirlo? Conocido el lugar y ahí fue la inauguración. Por eso está marcado como 1901 escrito ahí. Venga, Firu, ¿qué? Mirá. Ay, mirá. No hace Son caer. muy buenos. ¿Cómo se llamarán? ¿Cómo Eso- se llamarán? ¿Cómo está el barrio? Debe Ustedes ser. no tienen a nadie que ladrar, no hay ni moto, No. poco auto. Alrededor de 1890, los navegantes utilizaban la bahía de Camarones para efectuar cargas y descarga de frutos e insumos. Más de 20 buques descargaban y cargaban mercaderías generales como lanas, cueros y pieles de un campo en crecimiento, además de alimento y otras mercaderías. Camarones nos dejó enamorados, un lugar que te transmite tranquilidad, paz y ganas de recorrer sus calles disfrutando del día. Seis y cuarto de la mañana. Buen día. Otra vez la luz cortada. Eso es lo único muy incómodo del lugar. Yo supongo que la gente de acá debe estar acostumbrada a que se corte continuamente la luz. Ay, se hizo la luz. Bueno. A ver. No se ve un pomo afuera. Igual no vamos a salir a esta hora porque no hay absolutamente nada de luz. Vamos a esperar que amanezca. ¿Qué va a hacer? 9:20 de la mañana, llegó re tarde la luz. Nos estaban comentando que un motor roto en la usina. Ahora vamos a cargar nafta. Acá fue cuando llegamos y todos los que estaban acá nos atendieron muy bien y nos quisieron dar una mano para encontrar un lugar para hospedarnos. ¿Qué hora es? ¿Las 10? 10 menos 20 van a ser. Son, ¿verdad?
Bueno, supuestamente por acá la ruta 1. Vamos a tener todo el viento en contra. Sí, vamos a tener todo el viento en contra. A ver, sí, allá está el cartel. Qué lástima, ¿eh? Que nos vamos de Camarones sin haberlo recorrido un poco más. Pero como le comentamos, el clima nos juega en contra. También no, ruta provincial número 1. Tampoco disponemos de la economía para quedarnos varios días pagando un lugar. Entonces son muchas cosas que se juntan y hacen que nos tengamos que mover. Pero bueno, si pasa así por algo, será. Como viene el clima, cambiaría el lunes, el martes más o menos. Son muchos días. Y para acá dan quedarnos. mucho viento, mucha lluvia para estar en el camping, adentro de la carpa, encerrado, como que no se puede. Nos esperan 250 kilómetros, de acá vamos a hacer 88 kilómetros hasta un camping que hay a Breste, y ahí vamos a decir si seguimos por la ruta, porque hay un desvío, creo que es la ruta 28 que sube a la ruta 3, o si seguimos un tramo más por la ruta 21. Esto es buena señal que acomodan el camino. Hace rato que no veíamos Guanaco. Mirá, Sí. mirá, hay un montón más. Qué hermoso, está lleno. Mira la cantidad Qué que cantidad. va. Qué bonito. Mirá lo que es esto. Qué criadero de piedra. Che, ¿y acá? Pará, porque si no es... Ah, no, pero sí tiene cemento, tiene cemento. ¿Tiene cemento? Ah, pero escúchame. Ah, sí, sí. Ah, bueno, ya está. Sí, no. Tirate Ay. para adelante. La subida. Qué bonito lugar. Ay, mirá qué lindo que está. Y sigue. No se imaginan lo que es en vivo esto, los colores. Aguante la ruta 1 Muy, muy linda ruta, la verdad que sí. y lo VR que nos está llevando. Acá tendría que estar el camping que está acá. No sé si se va a ver, pero bueno, acá nos marca el camping. Estamos sobre la ruta 1. Acá estamos nosotros, pero no encontramos ningún caminito para bajar. Allá está la flaca. Está el camino. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? ¿Viste que pusieron el cartel? Bueno, además de eso, pusieron un montículo de tierra. No solamente eso, atrás del montículo hay una zanja. Encontramos el camino, hicimos un par de metros más adelante y había un cartelito que decía hacia el arroyo seco, pero ya hay una casa. Ay, qué lindo. Hola, Ay, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Este es el camping? ah, ¿Esto también pertenece a lo que es el camping? Sí, sí. Ah, ¿se puede seguir más adelante? Sí, se puede. En vez de seguir derecho, tenés una transversal que entra Sí. y te puedes meter. Hay un camping que tiene los sitios de acampe y tiene los fogones todos ¿Y cuánta distancia está esto de acá más o menos? 500 metros. Ah, 500 metros, ¿se puede pasar? Se puede pasar. ¿Y esto qué pertenece a la...? Esto pertenece a la fundación, al proyecto Parque Patagonia Azul. azul, Ah, con las mirá. chicas, está bien. Esto Mira, ¿y esto que lo están haciendo ahora? Que también para... un refugio tal cual, porque hay un camping que es un poquito más agreste acá y hay un camping que es un poquito más organizado que está del otro lado, digamos, ¿no? Ah, bueno. bien. El camping agreste va a tener como su zona de refugio y son como centro de informes, digamos, ¿no? Mira qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Que digamos, sí. Qué lindo. Listo, Ah, entonces. Listo. Doblás a tu derecha y ahí te lleva solo. Listo. Gracias. Genial, Que sigan bien. gracias. Hasta luego, chicos. Muy macanudos los chicos. Qué buena linda obra que están atención. haciendo. Qué lindo trabajo. Miren Muy- dónde va a haber un refugio. Muy prolijo, muy atento a los detalles que tiene. Sorprendido totalmente con el lugar. Miren, tenemos la parte de estacionamiento.
la zona de acampe, como nos indica acá el cartel. Miren lo bien colocado que está esto. Acá para el fuego, metal, para la parrilla, hasta el detalle, hay leña. Y esto es de forma gratuita, no hay que abonar, pagar absolutamente nada. Acá hay un refugio. Allá a lo lejos se alcanza a ver lo que es la estancia, porque estamos dentro de lo que es la propiedad del parque de Bahía Bustamante, que en sus comienzos era una estancia, sigue siendo una estancia, pero una estancia alguera, una estancia que recolectaba algas, las trataba para que terminen siendo alimentos. Hoy es todo turístico y por lo que nos han comentado con muchas personas que hemos hablado, está más que nada preparada para el turismo extranjero, ya que los costos para estar ahí, para alojarse, para comer, son muy elevados, pero todos coinciden en algo, que el lugar es hermoso, la bahía que tienen es preciosa y tienen una vegetación y una fauna impresionante. Che, qué bueno que está, mirá esto acá así, ¿eh? Qué cantidad de detalles. O sea, por ser que el lugar es, nunca me sale la gratuito, agreste. Tiene muchas cosas. Normalmente te chantan un lugar para poner la carpa, andá ahí a la intemperie, dale gracias a Jebus y nada más. Pero por lugares que no tienen absolutamente nada, nos han querido cobrar fortuna. Yo les digo que para mí, en tanta naturaleza, encontrar esto y con un caminito que me lleva al altar es lo más. No, miren lo que es esto. Vamos a ver cómo está. Es un baño seco. Eso que no, yo nunca fui. Ah, acá está la parte del acerrín. Tienen todo el acerrín para poder. Ya. No, para el otro lado. ¿Por qué? Voy a usar las dos manos, espera. Estaba re agarrado. ¡Qué genial! Gracias por ayudarnos a cuidar el medio ambiente. Tus desechos se transforman en abono para las flores, arbustos y árboles. ¿Ven que eso es lo que yo hago cuando voy a la naturaleza? Muy bien, muy bueno. Nunca vi uno. Así que... tiene, o sea, vos haces tus necesidades y lo tapás con acerrín. ¡Qué bueno que está! Bueno, lo voy a probar y esa parte no les voy a mostrar, obvio. No sabés lo que está el baño, Cocho. Una divinura. ¿Sale sanguchito? Sacando el tema de que no hay sol y se está nublando, lo bueno que no hace frío, o sea, no está tan fresco. Esa sería la palabra correcta, ¿no? Ahí no está tan fresco. Estamos a 14 de septiembre. 14 de septiembre. Hoy cumplimos 15 años y 7 meses. 7 meses. 7 meses. Sí, algo así. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Mirá dónde estamos. En el medio de la nada. 15 años y 6 meses. Muy lindo todo hecho. Sí. Acá está el micrófono. Nos vemos. Pensé que estaba partido el puente pero no. Un arroyito, arroyo marea. Claro, ahí viene el nombre del camping. Está así inclinado porque tiene el desagüe a los costados. Terrible. Sí, vamos a ver. ¿Ves? ¿Viste que está la tranquera ahí? Pero yo para mí es porque termina acá y tienen animales, capaz. Igual tendría que estar guardaganado. A ver, che, ¿qué onda? Ay, no. Se levanta la loca. Qué huellones.
Lo que sí tampoco sabemos cómo va a estar el ripio más adelante. No es un camino, calculo, tan transitado. ¿O es este? No. No, está bien. No, está para abrir. Listo. No, deben ser para animales. Ah, seguro. A ver. Cuidado que... Alta subida. De atrás, lo que hicimos. No había ningún cartel de propiedad privada ahí en la tranquera ni en el alambrado, así que yo calculo que está bien. Aparte de acá marca ruta número 1. A lo sumo nos dirán, peguen la vuelta. Estaría bueno que no, pero no. Esta es lo que pasa, que no es tan transitado. Yo creo que por eso no debe tener ya guardaganado y tiene tranquera directamente. Aparte no está con candado, nada. Y es una ruta. No, ella puede. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Si ella puede. Dudé por un momento. Hemos cruzado Guanaco, Choique, las ovejas se ponen locas como unas comadres. Corderitos. Corderillos, le digo. Mira, ah, pobrecito. Sí, encima empiezan a disparar para cualquier, como que no sé, se desorienta mucho. Qué impresionante, qué lugar. Una vista, pero impecable, qué increíble. Y los colores, ¿cómo se ven? Qué locura el lugar. Ahí está. ¿Está abierta? Ay, tiene cadena, joder. Me está jodiendo. El acocho ya está pasado. Están cayendo las primeras gotas. Ah, que se va a pisar el agua. Parece que hicimos cagar el embrague. No tiene fuerza.